Bendiciones, este es el día que hizo el Señor, nos gozamos y nos alegramos en Él. Dice la palabra que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para nosotros es diferente, pero nuestra vida es un abrir y cerrar de ojos. Sabemos que los años pasan y va a llegar el momento en que vamos a estar ante la presencia del Señor. Y en todos esos años que vivimos, es un tiempo donde el Señor nos permite aprender. Es un tiempo en el que el Señor nos enseña, nos prepara, y al mismo tiempo esa enseñanza y esa preparación que el Señor obra en nuestra vida viene siendo para bendición a otros que también están siendo preparados y formados. Esa formación que el Señor está produciendo en nosotros no es de un día, no es de dos. Es desde el momento que se nos da la vida. Cuando nacemos de nuevo, empieza un proceso en nuestro ser, un proceso de perfección que el Señor está haciendo en nuestra vida, porque Él dice que quiere que seamos a la imagen de Cristo. Y aunque sabemos que ninguno vamos a llegar a ese lugar, pero sabemos también que nuestra vida está siempre con ese propósito, ser como Jesús, agradar a Jesús, vivir para Jesús. Y en ese proceso Dios nos da muchas lecciones. Hemos terminado esta semana el estudio del libro de Génesis. Y terminamos estudiando con la vida de José, un hombre que pasó muchas pruebas, pasó mucho dolor, pasó muchas pruebas y muchos momentos difíciles, pero sin embargo fue un hombre que se mantuvo fiel al Señor, un hombre que mantuvo su corazón puro, un hombre que pudo vencer y pudo llegar hasta el final, y que en ese proceso fue de bendición a toda su familia, que luego se convirtió en toda una nación. Y Dios tiene ese propósito para nuestras vidas. Nos dice en Génesis 12:2, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fue la bendición que Dios le dio a Abraham, y después nos dice en la palabra en el Nuevo Testamento que esa bendición a través de Jesucristo nosotros también la heredamos. Entonces hoy, hermanos, quiero que hablemos de lecciones aprendidas por José a través de su vida. Hay muchas, pero yo simplemente voy a mencionar 3 que las podemos ver claramente en el último capítulo de Génesis, en el capítulo 50, y le voy a leer del versículo 15 al 22. Dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hemos aprendido muchas cosas en este libro de Génesis, pero quiero que veamos 3 cosas que son claras que José aprendió. Y en los versículos 19, 20 y 21 las podemos ver. En el versículo 19 dice José, respondiendo José a sus hermanos, respondiendo porque los hermanos estaban diciendo: ok, mi papá murió,
ahora José va a hacer justicia con nosotros. Porque ellos sabían lo que habían hecho. Y ellos esperaban que José los maltratara. Porque sabían que ellos habían maltratado a José. Y le dicen que su papá pidió que los perdonara. Y esto es lo que José les contesta a sus hermanos cuando los hermanos le están pidiendo a José perdón. Dice, les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? La palabra dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y esa fue una lección que José entendió claramente, que no era de él tomar las cosas que se le habían hecho para pedir justicia, que él sabía que su Dios era el que tenía todo en sus manos, que su Dios era el que lo tenía a él en sus manos, que su Dios estaba haciendo algo en su vida y por lo tanto él no iba a tomar el lugar de Dios para enjuiciar a sus hermanos, sino que al contrario, José extendió la misma gracia que Dios le extendió a José. José se la extendió también a sus hermanos. Vemos en Mateo 18, del 23 al 35, no lo voy a leer, hermanos, pero habla de este hombre que tenía una gran deuda y llega al lugar de la gracia, donde toda su deuda le es perdonada, donde toda su deuda le es limpiada y queda a cero. Y sale de ese lugar a buscar a alguien que a él le debía algo mucho menor, pero sin embargo, a pedirle justicia a esa otra persona. ¿Qué había pasado, hermanos? Esta persona no pudo entender la gracia. Fue una persona que entró al lugar de la gracia, pero salió pidiendo justicia. Cuando nosotros entramos a ese lugar de la gracia, que es ese lugar de la cruz, cuando tenemos un encuentro con Jesucristo y recibimos esa gracia de Dios que trae perdón a nuestra vida, Dios quiere que salgamos de ese lugar extendiendo esa gracia que Él mismo nos ha entregado. Dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. Esto de la falta de perdón puede traer amargura al corazón. Y Dios constantemente nos está pidiendo que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Vemos cuando Jesús estaba en el Getsemaní y cuando el Señor se aparta, ¿se acuerdan? Al desierto a orar. Y cuando se aparta el Señor al desierto a orar, está Jesús con Dios, pero hay alguien ahí también presente. Ahí también está el enemigo, queriéndolo tentar, queriéndolo distraer, queriéndole poner confusión. Y muchas cosas, muchos momentos cuando vamos a entrar en oración, también Él quiere venir a ponerte distracción, a ponerte argumentos en tu mente que no van conforme a la palabra de Dios, pero conforme a lo que Él quiere que tú pienses. A veces vamos a la presencia del Señor, a ese lugar de oración, y no entregamos nuestras cargas, sino que simplemente hablamos de ellas. Y eso se llama murmurar. Empezamos a quejarnos de todo lo que está sucediendo, en vez de llegar a entregar nuestras cargas y decirle, Señor, aquí está. Porque dice, venid a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Dios trae descanso a tu alma cuando tú entregas tu carga. Lo otro es que a veces venimos al lugar de oración y en vez de perdonar, estamos en ese lugar recordando heridas. Y en vez de llorar, agradeciéndole al Señor lo que Él hizo por nosotros en esa cruz del Calvario, nos ponemos a llorar por lo que alguien nos ha hecho a nosotros. ¿Por qué? Porque no
no estamos en ese lugar de gracia donde quiere Dios que estemos, en esa comunión con el Señor, sabiendo, contemplando y realmente entendiendo lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque entonces nuestras lágrimas van a ser de agradecimiento a ese Dios tan grande y vamos a tener sobre nosotros esa gracia divina que nos lleva a extender el amor, a extender el perdón, sabiendo que a nosotros nos fue extendido cuando no lo merecíamos, y no vamos a pedir justicia, sino que vamos a extender gracia, porque es lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es poderoso, y lo que Él hace es sobrenatural, y la gracia que Él te entrega es sobrenatural para poder perdonar, no importa lo que hayas tenido que pasar. Él te lleva, Él viene a sanar tus heridas. Él quiere que vengamos y que en ese lugar de la gracia nosotros nos deshagamos de todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, en todo argumento que viene a decirte que tú eres la víctima, que pobrecita tú, que mires todo lo que te hacen, que mira que no te ves, que mira cómo fue tu niñez, que mira cómo están tratándote tus hijos, que mira cómo está haciendo tu esposo, que mira cómo hace tu jefe. Quiere poner argumento sobre argumento, pero el Señor quiere que mires cómo te trató Él, que mires cómo te justificó, que mires cómo te santificó y cómo te purificó. Lo que sucede en ese lugar de la gracia, cuando entramos y el Señor nos muestra lo maravilloso que ha sido Él con nosotros. Nuestro Dios es bueno, hermanos, y cuando entendemos ese mensaje de la cruz, y les voy a dar 3 cosas que pasan en ese lugar de la gracia. Lo primero es que somos declarados justos. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. En ese lugar de la gracia nos damos cuenta que hemos sido justificados por Dios, no por lo que hemos hecho, sino que por lo que hizo Él por nosotros. En ese lugar de la gracia somos libres de las consecuencias. Somos libres. La consecuencia del pecado, la paga del pecado era muerte. La paga del pecado era no tener comunión con Dios. Y nos fuimos libres del infierno. Fuimos libres de la muerte, fuimos libres de la pobreza, de la tristeza, de la soledad, de la enfermedad. El Señor erradicó eso de nuestra vida y nos trajo su vida, su amor, la comunión con Dios que llena todo nuestro interior. Ya no hay más soledad, pero hay llenura en nuestra vida porque Dios está con nosotros. Y eso es algo que Él lo promete. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y tenemos esa seguridad que no importa, aun cuando le fallamos, está con nosotros y clama a mí, dice, y yo te respondo y vengo a Él y pido perdón y Él me limpia y sana todas mis heridas y restaura todo mi pecado y puedo tener y vivir en esa comunión con el Padre. Lo otro que Él hace, vamos a ver en Colosenses 2 del 13 al 14, hermanos. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decreto. Era todo lo que nosotros teníamos que pagar. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quitando todo lo que nosotros teníamos que pagar y poniéndolo en esa cruz de Cristo. Ahí fue pagado todo mi pecado y el tuyo, y el Señor nos restauró pagó todo lo que nosotros debimos de haber pagado por causa de nuestro pecado. Y lo tercero que hizo fue que restauró nuestra relación con Él. Nos volvió a esa intimidad con Dios, la cual antes no podíamos tener porque estábamos separados de Él. En Romanos 8:33 dice, del 28 al 30 le voy a leer, dice, 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica.
quitó la acusación y trajo la justicia. Pero no la justicia mía, que son como trapos rotos, pero la justicia que es dada por Dios. Y esto es la gracia. Esto es lo que el Señor nos entregó en ese lugar de la gracia. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros entreguemos cuando entregamos el perdón. Que ya declaremos a esa persona justa. Que ya empecemos a liberar a esa persona de las consecuencias. A veces una persona te ha maltratado y tú dices, quiero que le vaya mal. Y a pesar que tal vez es alguien a quien tú amas. A pesar de que tal vez, ¿me entienden? Un hijo. Y dices, ojalá que le vaya mal para que entienda que yo tenía la razón. Y el Señor no, extiéndele gracia, ora por él, clama por él. ¿Me entiendes? O sea, que tú lo puedas ver a él, así como Jesús te ve a ti. Dios te vea justo por la sangre de Cristo, ahora que tú puedas extender esa gracia a esa persona que ha herido y también extiendas ese saber que ha sido justificado. Porque así como le dijo José a sus hermanos, ¿quién soy yo para juzgar? Yo no voy a tomar el lugar de Dios. Y cada vez que juzgamos a los demás, hermanos, no importa si es cierto lo que hayan hecho o no hayan hecho, cada vez que juzgo, yo me pongo en el lugar de Dios. Y ese es un lugar que solo a Dios le pertenece. Y lo tercero es que Él restauró su relación con nosotros. Esa persona con la que ya no has querido hablar porque te hirió, que ya no has querido tener comunión porque ya no te trató mal, o trató mal a tu hijo, o trató mal a tu mamá. Jesús restauró su relación contigo. Extiende la gracia y restaura tú también esa relación. Acuérdate que cuando nosotros perdonamos, Él también nos perdona. El Señor cree en nosotros y el Señor habla bien de nosotros. Y empecemos a hacer con eso, con aquellas personas que te han herido. Empieza a creer en ellas y empieza a hablar bien de ellas. Como lo hizo José con sus hermanos. Lo vemos. Él no tomó la venganza en sus manos, sino que él pudo ver que todo lo que él había pasado había sido de acuerdo al propósito de Dios y no culpó a sus hermanos. Entonces, lo primero que vemos en la vida de José, hermanos, es que el juicio es de Dios. Esa fue una lección que aprendió. El juicio es de Dios. Él tomó la gracia que el Señor le entregó y él entregó esa gracia también a sus hermanos. Yo sé que usted puede decir es imposible, pero ¿sabe qué? Con Dios todo es posible. Cuando entramos a ese lugar de gracia, entonces usted va a llorar de agradecimiento de ver lo que Dios ha hecho por usted y va a poder extender usted sus manos y hacerlo también por los demás. Lo segundo que aprendió José es que Dios es el único que puede determinar cómo van a terminar nuestras vidas. El Señor determina su futuro y mi futuro. Y quiero que lo veamos en Génesis, siempre en el capítulo 50, pero en el versículo 20, les dice José a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hemos visto hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José había aprendido tanto, había aprendido la lección que su vida no estaba en manos del hombre. Él había aprendido que su vida estaba en manos de Dios. Y cuando sus hermanos, en ese momento que vienen sus hermanos, ya en el momento que el Señor levanta a José y lo pone en ese lugar de autoridad en el que el Señor lo puso, José ya entiende esa lección, porque José está en ese lugar y él sabe que quien lo ha traído a ese lugar ha sido Dios, y él sabe que Dios tuvo que usar todo lo que él tuvo que pasar para poder llevarlo al Señor, llevarlo al lugar donde él terminó. Cuando Dios tiene un propósito para su vida, ese propósito se cumple. Las personas alrededor alrededor tuyo no pueden pararlo. Nadie está por encima de Dios. Dios está por encima de todos nosotros. Me recuerdo, hace un tiempo vino alguien que tenía mucho resentimiento
con una persona que estaba en autoridad y me decía, esta persona me quitó de aquí y esta persona cambió la ruta de mi vida. Yo estaba contenta donde estaba y era una persona cristiana y le dije, ¿y está tu vida en manos de esa persona? Le dije, ¿o está tu vida en manos de Dios? Y se quedó pensando y me dijo, nunca lo había visto de esa manera. Pero tiene razón, dice. Todo este momento, esta situación, lo he visto como que mi vida ha estado en manos y que esta persona puede tener control de lo que va a pasar con mi vida. Pero, dijo ella, ahora veo que no es así. Mi vida está en manos de Dios y se lo voy a entregar. Y cuando aprendemos esa lección, aprendemos también a perdonar, porque aprendemos que la vida para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Y el Señor usa las circunstancias para trabajar en nosotros, para llevarnos al lugar donde Él quiere tenernos, así como llevó a José a ese lugar que Él ya tenía determinado para él. Pero antes de llevarlo a ese lugar, José tuvo que aprender que su vida estaba en manos de Dios y que era Dios determinando su futuro y no las personas que habían estado alrededor de él. Puede haber habido gente y hubo gente que deseó su mal, pero Dios dice que no, los pensamientos que Él tiene para ti son de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Dios tiene pensamientos para ti, Dios tiene pensamientos para mí, Dios tiene planes para ti, Dios tiene planes para mí. No vamos detrás de los planes, nosotros vamos detrás de Dios, y mientras corremos detrás de Él, Él endereza nuestro camino y nos lleva al lugar donde Él nos quiere tener. Pero nuestra meditación es Dios, nuestro amor es Dios, nuestro deseo es agradarle a Dios, y aún en nuestros planes y aún en nuestro planear de nuestra vida, lo tomamos a Él en cuenta. Y Él viene y endereza nuestros caminos, y Él viene y nos enseña el camino por donde debemos de andar. Nuestro Dios es bueno y nuestro Dios es omnipotente, omnipresente, es todopoderoso, y el Señor es también omnisciente. Todo lo sabe, y Él sabe qué es lo mejor para ti y qué es lo mejor para mí. Y Él sabe las circunstancias que hemos pasado y las que vamos a pasar. Pero aún antes de entrar a esas circunstancias, nosotros entramos en ese sentir de ese trono de gracia. El Señor me la entrega y yo la entrego, así como lo hizo José. Vemos que en Romanos del 28 al 30, le voy a leer ahorita, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que seamos el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¡Wow! ¡Qué lindo, hermanos! El Señor dice que todas las cosas ayudan para el bien de los que amamos al Señor, con los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Hay plan para nuestra vida, hay propósito para nuestra vida. Levántate y camina, pero camina en la presencia del Señor, camina en la gracia del Señor, porque Él quiere llevarte hacia adelante, de su mano hacia adelante en el camino que Él tiene predestinado para ti. Tú busca su rostro, que Él te enseña paso a paso el camino en que debes de andar. A veces pensamos que las cosas adversas vienen a destruirnos, pero Él no lo vio así, vio que era de bendición. Aún muchas veces tus luchas son como un anzuelo, como un lazo que el Señor permite para atraerte hacia Él. Y quiero que veamos en Oseas 11:4, dice, con lazos de ternura, con cuerdas de amor los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Qué lindo, ¿verdad? Con lazos de amor te atraje hacia mí. Dicen que hay los problemas, los resentimientos, las amarguras, son el anzuelo, el lazo que manda Satanás
para quererte atrapar. ¿Me entienden? Pero, sin embargo, los mismos problemas que el enemigo permite o manda o envía para atraparnos y para que sea un lazo y para que entremos en amargura y para que entremos en resentimiento y para que entremos en rebelión, esos mismos lazos los extiende el Señor, que son lazos de amor, pero depende de cómo veo yo la vida. ¿Qué lazos estoy viendo yo? ¿Me veo atrapada en los lazos del enemigo o me veo atrapada en los lazos de amor de mi Señor? Porque aún Dios permite cosas que te permiten. José pasó momentos que podemos decir de soledad, de rechazo, de haber sido juzgado, de haber sido condenado cuando no había hecho nada malo y puesto en la cárcel. Pero sin embargo, fueron los lazos del Señor que en esos momentos Él se apegaba a Dios, y en esos momentos Él aprendió todas estas lecciones que Él tenía que aprender para llegar al lugar donde Dios lo quería poner. Y nunca vemos a un José amargado, pero siempre vemos a un José agradecido. Nunca vemos a un José sintiendo lástima de él mismo, pero siempre lo vemos extendiendo su mano y buscando a quien puede ayudar. Aún en la cárcel estaban estos hombres que tuvieron estos sueños, y José en la cárcel llega y les dice: ¿qué les pasa que lo veo triste? No estaba envuelto en su propia situación, pero estaba con un corazón sano que podía ver el dolor ajeno y podía él llegar y dar una palabra de ánimo, y aún trajo solución a uno de ellos, trajo solución al sueño de ellos, sin saber que Dios iba a usar esa misma circunstancia para traerle a él su libertad y ponerlo en el lugar donde Dios había prometido. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Dios sabe lo que Él está haciendo en mi vida, y Él es perfecto. Qué lindo saber que mi vida está en sus manos, hermanos. Qué lindo saber que Él es el que determina lo que va a pasar conmigo en mi futuro. No es determinado por hombres, es determinado por Dios. Y gózate, porque este es el día que Él hizo, y puedes gozarte y alegrarte en Él, sabiendo que son sus manos poderosas las que te sostienen a ti, que son sus manos poderosas las que están abriendo camino por donde tú debes de andar. Siempre que esté en tu corazón que eres más que victoriosa. No eres víctima, sino que victoriosa, porque la victoria de Cristo la ganó para ti, y ahora podemos vivir en ella. Qué lindo nuestro Dios, que nos da esa gran libertad. Lo tercero que aprendió José es que él era llamado para hacer bendición. Lo primero fue que el juicio le pertenece a Dios. Soltar todo resentimiento, soltar todo su dolor, no entender por qué está pasando lo que está pasando, pero saber que todo le pertenece a Dios. Lo segundo fue que Dios es el que determinaba su futuro, que Dios tenía su futuro en sus manos, y era Él el que permitía las diferentes circunstancias para llevarlo al lugar donde Él tenía que llegar. Y lo tercero es que él sabía que él era llamado para hacer bendición. En el capítulo siempre 50, en el versículo 21, nos dice: ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José, diciéndole a sus hermanos: yo les voy a dar a ustedes todo lo que ustedes necesiten. Yo voy a darles a sus hijos todo lo que sus hijos necesiten. Y los consoló, dice, y les habló al corazón. Dice que José es un prototipo de Cristo. Y cuando yo veía esto, aun cuando veía que José le decía a sus hermanos: regresen a su casa, dejen todas las cosas que tienen ahí y no se preocupen, porque cuando vengan aquí a Egipto a vivir conmigo, todas las riquezas de Egipto van a ser también de ustedes. Yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. Y yo decía: wow, es lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Nos dijo: deja tu vida pasada, he aquí,
Todas las cosas son hechas nuevas. Empieza ahora conmigo y no te preocupes por lo que queda atrás, porque yo te voy a dar algo nuevo. Es lo que el Señor hace con nosotros, hermanos. Él suple todo lo que nos falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Así como José les dijo, de acuerdo a las riquezas que hay en Egipto, que son las que yo tengo, yo les voy a dar a ustedes. Y Él dice en su palabra que Él suplirá todo lo que nos falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y Dios es fiel. Y lo que el Señor dice, el Señor lo promete, el Señor lo cumple. Y vemos cómo así lo hizo con José. Tomó José de la bendición que Dios lo dio y él sabía que no era para él, era para bendecir. Salvó mucho pueblo y fue de gran bendición. Y en Génesis 12:2 les voy a leer nuevamente que dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa es promesa de Dios, pero recuerda, cuando tienes la bendición en tus manos, es para darla. Cuando tienes la unción sobre ti, es para darla. Cuando tienes regalos que el Señor te entrega, es para darlos, porque el Señor te bendice para hacer bendición. Y en dando esa bendición, reconoces el propósito de Dios y caminas en esa libertad con Dios, sabiendo que sus promesas se han cumplido. Bendiciones y adelante a hacer bendición, porque para eso hemos sido llamados. Él nos ha bendecido, su bendición la llevamos muy dentro y estamos llamados a hacer bendición a donde quiera que nosotros vayamos. Que el Señor me lo bendiga, hermanos.